En esta noche, hermanos, quiero hablarles de algo muy importante, algo especial. La palabra de Dios es importante, siempre es especial, porque nos habla a nosotros. La palabra de Dios es individual. La palabra me habla a mí. ¿Cuánto lo toman? A mí, no a mi hermano, no a mi esposa, no a mi hijo, no a mi padre ni a mi madre, a mí me habla. Por eso la palabra es individual. Por eso de nosotros cada uno daremos cuenta a Dios de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras obras. Nosotros vamos a dar cuenta, no nuestro prójimo, ni el pastor, ni nada de eso. Nosotros vamos a dar cuenta al Señor para la gloria de su nombre. A su nombre. Quiero compartir en Hebreos, en el capítulo 8, y bueno, yo uso siempre la Reina Valera, la que más es la que mejor interpreta. Será que hace 40 años que la estoy leyendo y bueno, muchos usan otras versiones. Yo no es que esté en contra de las versiones, no, las uso para estudiar muchas. Alabado sea el Señor, tengo una aplicación que tiene aproximadamente unas 30 a 40 versiones, ¿no? Y cuando estudio y no entiendo algo, busco también en ellas para poder interpretar, para poder mirar, para poder examinar. Y quiero compartir en Hebreos capítulo 8, verso 10. Alabado sea el Señor. Y vamos a ver en la palabra del Señor algo muy importante. Amén. Aleluya. Hebreos capítulo 8 dije, verso 10. Alabado sea Jesús. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. En esta porción de la palabra, ¿no es cierto?, que estoy leyendo, yo le he titulado Calzándonos el yelmo de la salvación. Aquí Pablo le está hablando a los hebreos, está hablando una carta, y le está haciendo recordar en el tiempo que los padres desobedecieron, los antiguos desobedecieron la palabra de Dios, que no pudieron cumplirla en aquellos tiempos. Entonces dice que él se desentendió de aquellos que no cumplieron, pero preparó un nuevo pacto, una nueva reconciliación con Dios, y era por medio de su Hijo. Amén. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Dos cosas que he estado en estos tiempos meditando la palabra, tengo de sobra tiempo, alabado sea el Señor. Y una de las cosas que siempre he tomado cuando Dios le dice a Josué, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces, y una de las cosas que le manda principalmente es que estés siempre meditando en la ley que él había establecido, meditando de día y de noche, le dice a Josué. Josué, te mando que te esfuerces y que no te apartes de la ley. Medita en ella de día y de noche. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando uno dice meditar, ¿qué tomamos por la palabra meditar? Porque muchas veces leemos la palabra, pero no meditamos sobre la palabra. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y meditamos sobre ella, es que estamos usando nuestra mente.
Dios dijo que le iba, en el nuevo pacto, en este pacto, iba a poner la ley, la palabra en la mente y sobre el corazón la va a escribir. Una de las cosas que yo he entendido, alabado sea Dios, es que primeramente todo lo que recibimos, ¿a dónde va? A la mente. Todo lo que recibimos va a la mente. En la mente digamos, pensamos y la vamos guardando y vamos desechando, ¿verdad? Porque es un mandamiento de Dios. Toma lo bueno, desecha lo malo. Una de las cosas que he entendido, ¿no es cierto?, es que meditar en la palabra me lleva a conectarme con el propósito de Dios, con lo que Dios quiere sobre mi vida. Alabado sea Cristo. Sobre nuestras vidas. Y cuando digo sobre nuestras vidas, Dios no ha hecho excepción de personas, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a que Dios va a usar solamente al pastor, al apóstol, al maestro. Pero primeramente para llegar a apóstol, para llegar a pastor, para llegar a maestro, tiene que nacer. Tiene que convertirse primeramente a Dios. Primeramente tiene que caminar, primeramente tiene que tomar la palabra. Alabado sea Jesucristo. No importa quién eres. Yo una de las cosas que cuando empecé el camino del Evangelio, cuando empecé a caminar en el camino del Señor, una de las cosas que siempre ponía yo, decía, Dios a mí no me puede usar. Porque yo no sé escribir, yo no sé leer. Yo no tengo estudio. Y a pesar de los años, yo fui entendiendo que Dios me escogió para su obra. Dios me escogió para algo que Él me iba a usar. Alabado sea el nombre de Cristo. Él me llamó de lo inservible según mi mentalidad. Según mis pensamientos, cuando los hermanos me decían, pero mira que Dios te puede usar, Dios te puede dar de su espíritu, porque es una promesa. Entonces una de las cosas decía, pero no, Dios a mí no me puede usar, ni me puede dar de su espíritu, porque tengo muchas cosas dentro de mí. Tengo muchas cosas que no puedo dejar. Y eso era mi mente negativa, mi pensamiento negativo que iba trabajando en mi interior. Alabado sea Dios. Iba trabajando dentro de mí, decir, no, yo no puedo porque ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Quién me va a enseñar? Digamos que me sentí una persona inútil. Hasta que entendí que Dios llama a los inútiles para hacer algo grande, algo maravilloso, una transformación. Dios puede hacer de nosotros. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que lo que nosotros tenemos que entender y comprender, que Dios nos ha llamado. Primeramente, que Dios nos ama. Segundo, si Él nos llamó, es porque nos va a usar. Alabado sea su nombre. Si usted se pone a escudriñar, a mirar la vida de los apóstoles, en los 12 apóstoles había de todo. Había un doctor, había un mercenario, había un estafador, había un pescador bruto, había hombres que eran
eran cortos de palabra, eran hombres que sin entendimiento. Había todo lo que Dios necesitaba. Y eso tenemos que entenderlo y comprenderlo dentro de nosotros, que Dios nos llamó para que le sirvamos. Alabado sea su nombre. Dios te ha llamado a ti. ¿Eres mujer? Sí, Dios me va a llamar. ¿Para qué? ¿Para limpiar? ¿Para atender la puerta? No, para levantarte en el propósito de Dios. ¿Eres varón? ¿Eres joven? ¿Eres anciano? ¿Eres entendible? ¿No tienes estudios? No importa, Dios te ha llamado. Y si Él te ha llamado, si tú te dejas usar, Él te va a usar grandemente. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es el propósito de Dios con que nos ha llamado. Y el propósito grande de Dios es predicar el Evangelio. Lo dice el apóstol, lo dicen cada vez que se levanta un ministro para ministrar la palabra. Dice que Dios nos ha llamado para predicar. Ahora, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios de lo que Dios me ha librado, de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios abrió mi entendimiento, de lo que yo voy comprendiendo, de lo que yo voy entendiendo. Todo está en nuestra mente. Cuando nos ponemos a escudriñar la palabra, entonces empezamos a mirarnos a nosotros mismos, a examinarnos nosotros. Todo aquel que quiere servir a Dios te tiene que examinar a sí mismo. Dios no te va a juzgar y Dios no te va a desechar. Dios te va a ir usando mientras tú vayas entendiendo y comprendiendo y sacando de ti lo que a Dios no le agrada, o mejor dicho, lo que está establecido en la palabra para que puedas Él servirte de ti. Cuando nosotros nos entregamos al Evangelio, yo tenía 28 años, 29 años. Era joven, éramos jóvenes. Y empezamos nuestro deseo, mi deseo, junto al de mi esposa, era servirle. Yo me recuerdo que teníamos 3 años, recién comenzábamos los primeros pasos. Y viene un hermano que quería ir a visitar una ciudad, un pueblito, ¿no? Un pueblito. Y nos dice, hermano, ¿no me acompañan? Mire, hermano, nosotros era como que, no sé, era una alegría, era un gozo, no veíamos la hora de que el hermano nos viniera a buscar para irnos a aquel lugar y llevar la palabra y ir con él para ver cómo se servía a Dios. Y ya y el hermano se comprometió de decir, bueno, vamos a venir, ustedes junten con las personas que ustedes conocen, predíquenle. Y la gente conocía el Evangelio y se fue amontonando a la gente y en nosotros había un gozo, una alegría, porque estábamos sirviendo a Dios. Empezábamos nuestros pasos a predicar, a escuchar cómo predicaban el Evangelio. Mientras el hermano predicaba, el hermano aconsejaba, nosotros orábamos para que Dios lo usara a nuestro hermano para que las almas se salvaran. Y no teníamos estudio, teníamos 3 años. Hoy en la iglesia se le da discipulado, se le da enseñanza de la palabra. Alabado sea Dios. Y el deseo nuestro, nuestro deseo era comer de la palabra, almacenarla acá adentro, ponerla en nuestro corazón.
para que Dios nos ayudara, para que Dios nos guiara, para que Dios nos hablara. Una de las cosas que nos enseñaron fue, primero tienes que recibir el Espíritu Santo. Fue el trabajo más grande que me costó a mí recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en mi mente, en mi corazón estaba, pero a mí el Espíritu Santo no puede venir para mí, porque soy un hombre blasfemo. Yo digo muchas malas palabras, yo grito, yo insulto, yo hago esto, yo hago aquello. Y yo decía a sí mismo, Dios no me puede llenar de su Espíritu. Y el hermano me decía, sí, porque el Espíritu Santo es lo sobrenatural. Cuando viene el Espíritu Santo sobre vos, te va a dar la fuerza para que tú dejes todo eso. Para que tú puedas decirle, Señor, mira, digo malas palabras, dame fuerza para no decir más la palabra. Señor, mira que soy un hombre gritón, ando los gritos todo el día. Señor, y el hermano me decía, entonces tú tienes que decirle al Espíritu Santo que te ayude a sacar eso de que está dentro de ti. Y como mi anhelo era servirle a Dios, entonces le decía al Espíritu Santo, Señor, cuando lo recibí, le dije, Señor, ayúdame, porque quiero santificar mi vida, quiero santificar mi boca, quiero santificar mi mente, porque había pensamientos inicuos, había pensamientos carnales, había deseos carnales, había tentación, había un montón de cosas que me impidían, yo creyendo que me impedían servirle a Dios, pero Dios a mí me llamó para limpiarme. Por la fe yo ya estaba limpio, pero yo tenía que hacer la obra de mi limpieza por medio del Espíritu Santo. Tenía que sacar todo eso de adentro y darle lugar al Espíritu Santo, darle lugar a la palabra de Dios, poniendo la palabra en mi mente para que entre a mi corazón. Y cuando entraba al corazón, allí se establecía y yo lo alimentaba con el Espíritu Santo. No me fue fácil a mí, porque era un hombre muy duro. ¿Cuántos duros hay aquí? Mire que no, me decía, mira que no hay duro que no se ablande con Dios. Y es cierto. Yo siempre doy testimonio, yo daba testimonio, yo siempre fui muy, ¿cómo se dice? Rebelde. Rebelde. Muy contencioso. Fui muy contencioso con los que me enseñaban. Y cuando vino el Espíritu Santo, era tan incrédulo también, que cuando Dios me dio de su Espíritu, no creía. No creía. ¿Por qué no creía? Porque me había puesto en mi mente que Dios no podía darme de su Espíritu. Y el hermano que nos enseñaba, el hermano que, como decir así, que nos tutoreaba. ¿Sabe lo que es un tutor, verdad? Es el que endereza la plantita. ¿Vio? Cuando usted ve una plantita que está ahí, le ponen un palo ahí, y eso es un tutor. Y lo atan al tutor. Y la planta crece derechito, porque el tutor está ayudando. Y teníamos un tutor, Dios había puesto un tutor a nuestro lado. Y él nos enseñaba. Era un hermano que buscaba continuamente del Espíritu Santo. Y él decía, pero tenés que doblegarte a Dios. Y yo le decía, pero yo me doblego. Pero no viene. No me llena Dios de su Espíritu, porque Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me usa, Dios no me... Hasta le llegué a decir, mira, Dios, yo estoy aquí dentro porque vine yo, no es porque Dios me haya traído ni me haya llamado. Contencioso en la palabra. A mí Dios nunca me va a usar. Y eso estaba en mi mente.
Pero cuando yo empecé a escudriñar la palabra, a alimentarme de la palabra, de cuando iba a la iglesia, la enseñanza, yo la tomaba y como quien se dice hoy, la masticaba. Y la almacenaba en mi corazón. Y eso me daba fuerza. Y eso me hacía conocer la gloria de Dios. Pero primero tenía que almacenarlo acá adentro. Y cuando está almacenado, cuando está puesta la palabra de Dios, tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Porque va a venir el diablo a querer quitarte la palabra que está en tu mente. Esa palabra que tú entendiste, que el Espíritu Santo tocó tu corazón. Vio que cuando estamos acá adentro salimos incentivados. ¿O usted no sale incentivado? La palabra no le toca. Cuando el apóstol le dice, tienes que salir a predicarle a tu vecino, a tu hermano, a tu pariente, y nosotros decimos, sí, ya salgo para allá, y tienes que orar, y sí, me voy a poner a orar, tienes que levantarte de temprano para orar, y tú dices, sí, voy a levantarme a las 4 de la mañana, y tienes que ayunar, y sí, también voy a ayunar, y también voy a pelear, porque la palabra me ha enseñado que no es contra sangre ni carne, sino contra principado. Entonces nosotros tomamos y nos incentivamos porque la palabra está allí y la palabra está acá adentro. Y estamos dispuestos a predicarle aún al diablo. Pero a veces cuando llegamos a nuestra casa se nos fue el desánimo. Cuando llega al otro día y vamos a las casas y ponemos el reloj y le decimos, señores, despiértame a las 4 de la mañana porque quiero orar por mi vecina, porque quiero que conozca tu palabra, quiero que conozca el Evangelio. Y cuando a las 4 de la mañana suena el despertador, le decimos, me voy a quedar un ratito más. Y ese ratito se va hasta las 8 de la mañana a veces, o hasta las 7, o hasta las 6:30, que tenemos que ir a trabajar a las 7 y salir. Y nos olvidamos hasta de presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, guárdame, acompáñame. Alabado sea Cristo. Porque nos está faltando la fuerza. Estamos incentivados, está en nuestra mente, pero eso tiene que caer en nuestro corazón. Tiene que estar allí, en nuestro corazón. ¿Cuánto quieren predicar el Evangelio? Gloria a Dios por el pastor. ¿Cuántos quieren aprender de la palabra? Apóstol, ¿cuándo se abre el instituto bíblico? Después de la pandemia. Señor, ¿cuánto dice que dure mucho y cuánto dicen que dure poco? Gloria a Cristo. Hemos aprendido de la palabra junto a mi esposa y hemos servido a Dios porque el deseo de nuestro corazón era ser pastores. Porque Dios había sembrado, había puesto en nuestro corazón el ministerio pastoral. Pero no es fácil. Tuvimos que pagar un piso muy grande, pero estábamos dispuestos a pagarlo. Nos esforzábamos y anhelábamos. Yo me acuerdo que cuando hacíamos oración, cuando la iglesia se abría las puertas y a las 5 de la mañana se abrieron las puertas para orar. Con mi esposa nos levantamos a las 4:30 y nos íbamos a la iglesia a orar. No íbamos a la iglesia y no era como ahora que usted lleva el celular, le pone la hora y le hace pipi, pipi, y le marca. Porque yo a las 6 tenía que entrar a trabajar. Entonces yo me levantaba a las 4:30 hasta que llegaba a la iglesia. Estaba a 5 cuadras de casa
Y bueno, nosotros nos íbamos y como vivíamos cerca, el pastor decía, tenía la llave vos porque vos estás más cerca, si algún hermano o yo me duermo, que están encargados, y dice, abrí tú la puerta y ya está. Y decíamos, amén, pastor, sí lo vamos a hacer, porque era servir a Dios. Entonces yo me llevaba el reloj despertador, no tenía otra manera de que me avisara a las 6:10 que tenía que levantarme e irme a ir a trabajar. Entonces orábamos desde las 5 de la mañana hasta las 6:10, porque mi trabajo estaba a 2 cuadras. Y lo hacíamos todas las mañanas, invierno y verano. Porque queríamos interceder delante de la presencia de Dios. Porque sabíamos que intercediendo, la palabra nos enseñaba que intercediendo delante de Dios, las almas podían ser salvas. Que Dios podía tocar el corazón de esas vidas que estaban atribuladas, que estaban enfermas. Alabado sea el Señor. Y lo hacíamos porque éramos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes quieren servir a Dios? Gloria a Dios. Era el propósito de Dios, interceder. Me acuerdo que también en aquellos tiempos hacíamos cadenas de oración. ¿Sabe lo que es una cadena de oración? En aquellos tiempos la usábamos. Hoy creo que no se usa más. 24 horas orando, no todo uno, sino que se comprometía, yo voy a orar 1 hora, yo voy a orar 2, yo voy a orar medias, yo voy a orar esto, tanto y tanto. ¿Qué hora vas a orar, hermano? Yo oro de las 7 de la mañana a las 8 y tú, hermano, de las 8 a las 9. Pero el problema era, ¿quién oraba de las 2 a las 5? ¿Quién oraba? ¿Quién se comprometía a esa hora? Y no había que cortarla porque la enseñanza era que si se cortaba Dios no iba a responder. A veces era medio... Pero Dios se agrada de aquellos que se esfuerzan, Dios se agrada de aquellos que se comprometen. A Dios se agrada de aquellos que dicen, yo lo voy a hacer aunque me cueste. Yo lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque está en nuestro corazón, ya porque estamos sirviendo a Dios de la manera que Dios quiere y estaban en nuestro corazón, ya no importaba el sueño, ya no importaba el cansancio, porque había que servir a Dios. Para eso Dios nos había llamado. Habíamos pasado por pruebas, por muchas pruebas, muchísimas pruebas. Alabado sea el Señor. Pero las pruebas que eran necesarias. Porque la prueba, hermano, te fortalece. La tentación, ¿cuánto le gusta ser tentado? No, pastor, ¿cómo vamos a ser tentados? Jesucristo fue tentado apenas salió a los 40 días de ayuno. Fue probado. Porque la tentación te lleva a buscar a Dios. Porque en la tentación tenés que tener fuerza, y no es fuerza humana, sino una fuerza sobrenatural. Yo fui tentado, sí, muchas veces. Tentado de mentir, tentado de robar, tentado de estafar, tentado de muchas maneras. No solamente en adulterio ni en la fornicación, no es solamente la tentación. Viene la tentación por muchas cosas. Alabado sea Cristo. Pero como la palabra estaba en mi corazón y yo meditaba en la palabra, ¿usted medita en la palabra cuando es tentado? Porque cuando uno es tentado, uno medita, no va a la ciega, porque uno va a la ciega y cae. Pero cuando uno es tentado, uno dice, ¿qué le pasa después que la tentación
damos luz a la tentación o caemos en el pecado. Hermanos, yo trabajé en la municipalidad durante 38 años. Ahí en la municipalidad usted puede llevarse lo que usted quiere. Puede vender lo que usted quiere. Puede mentir de la manera que usted quiera. Ahí, si usted lo sabe acomodar, sale de 10. Esa tentación fueron muchas veces presentada. Pero ¿y después? ¿Y después? ¿Qué pasa después? Entonces cuando uno habla y dice, Señor, ¿qué pasa después? Después pasa esto. Que sos calumniado porque el diablo te va a exponer, el diablo te va a descubrir, el diablo te va a presentar delante de todo que eres un mentiroso, que eres un ladrón, que eres un estafador. Alabado sea Dios. Entonces cuando uno medita en la palabra, entonces uno toma y dice, no, a veces uno tiene necesidades. Y viene la tentación de la necesidad y digo, ¿cómo no me hago 2 viajecitos de tierra que vale tanto? Y total, me la cargaron, me fui para un lado, la descargué, cobré y me vine. Le doy a mi compañero el palero, que muchas veces vino esa tentación, vino muchas veces esa oferta. Y vas a pagar aquello que estás debiendo, aquello que estás atrasado. Vino la tentación, vino el tentador y a probarme. Pero como la palabra de Dios estaba en mí, entonces yo decía, Señor, dame fuerza, dame sabiduría, Señor, dame la libertad de esta tentación. Y me esforzaba para poder buscar a Dios. Es cuando más uno tiene que buscar a Dios. Alabado sea Cristo. Usted sabe que cuando uno se duerme, no sé si ustedes, que algunos trabajan en fábrica, algunos trabajan en lugares. Yo cuando era joven trabajaba en una fábrica y casi siempre me quedaba dormido o llegaba con lo justito. ¿Y sabe qué hacía a veces cuando yo llegaba, que yo iba a llegar 2 minutos, 3 minutos tarde a la fábrica? Me bajaba antes, una cuadra antes, y pinchaba la rueda de la bicicleta. Y llegaba, mira, se me pinchó la rueda de la bicicleta, no pude llegar. En llanta, aunque después me tenía que volver de a pie, pero no importaba. Lo importante era que en ese momento tenía que salir para que no me suspendieran y para que no me quitaran el presentismo. Eso lo hacía cuando no tenía a Cristo. Cuando tuve a Cristo, yo entré a trabajar en la municipalidad, yo le pedí el trabajo a Dios para trabajar en la municipalidad, porque yo le decía, Señor, yo trabajo mediodía y al otro mediodía te lo dedico a ti. Yo te voy a servir durante todo el tiempo que tú me des, yo te voy a servir el tiempo de la tarde. Gloria a Dios, Dios me dio el trabajo. Alabado sea Dios. Y muchas veces tuve necesidad, pero nunca le falté la palabra a Dios. En aquellos tiempos, muchos años, se hacían campañas. No sé si ustedes, si habrán visto alguna campaña evangélica. Estoy hablando de aproximadamente 25 años atrás, 30 aproximadamente. Traíamos un predicador, un hombre que Dios usara en sanidad, Dios usara en palabra evangélica, y armábamos un escenario en un sitio, limpiábamos, buscábamos. Y ahí estábamos y ahí predicábamos el evangelio. Se predicaba en aquellos tiempos. Y muchas veces por servir a Dios, terminaba y se terminaba la una hasta que se recogían los cables, se acomodaba todas las cosas, había que llevarlo a las casas, todo eso. Muchas veces me quedé dormido. Un día uno del jefe mayor me llama y me dice, Pascusi, Pascusi, ¿por qué no deja de andar haciendo payasada con eso, lo que está haciendo usted, y toma responsabilidad de lo que tiene que hacer de venir a su trabajo, porque usted depende de su familia?
Entonces yo le dije, perdóneme lo que me está diciendo, yo a usted nunca le falté el respeto, ni quiero que usted me lo falte a mí. Y le voy a explicar por qué yo hago todo eso. Yo, gracias a Dios, a usted cada vez que yo me quedo dormido, yo vengo y le digo, Señor, me he quedado dormido. ¿Y usted qué hace? Me sanciona, me da 3 días, me quita el presentismo y pierdo los días de trabajo. ¿Verdad? Sí. Si yo no estuviera en ese circo, como usted dice, yo haría como hacen todos los otros. Me duermo, me voy al médico, pido 3 días de certificado y se lo traigo a usted y no pierdo ni el presentismo, no pierdo ni el día y ni me ensucio mi carpeta. Pero como yo predico el Evangelio y el Evangelio a mí me dice que yo tengo que decir la verdad, yo vengo delante de usted y le digo que me quedé dormido. Eso es lo que a mí me enseña el circo que usted me está diciendo que yo hago. Porque también se presenta el burlador. El que te quiere amedrentar. Pero la palabra de Dios que está en nuestros corazones nos lleva a enfrentarnos porque sabemos que Dios es el que nos va a defender. Sabemos que Dios nos va a usar y Dios nos está probando. ¿Cuál fidelidad somos? ¿Qué fidelidad tenemos para presentarnos delante de Él? Para que Él nos use, para que Él nos ayude a crecer en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque Dios nos ama y nos llamó con un propósito. Somos tentados, somos vituperados, somos los hijos de Dios. Cristo sufrió, padeció, nosotros también. Meditabas en los azotes de Pablo y de Silas. Cuando estaba en la cárcel, digo, Señor, que nunca me vaya a tocar. Señor, ayúdame. ¿Usted sabe lo que es recibir 40 azotes? Menos 1, 39. Y no le van a pegar con un cinto como los pegaba mi papá, con la varita, sí. ¿Alguna vez les pegaron con la varita? ¿No? Mi madre, yo no tuve padre, pero tuve mi madre. Mi madre era una mujer que trabajó toda su vida. Muy pocas veces nos pegó, pero cuando nos pegó nos dejaba marcados. Recuerdo que ella tenía una sandalia que eran plásticas. Y abajo tenía unos cuadritos y en el medio decía Kipi, algo así decía. Y nos agarraba, la vez que nos agarraba, y andaba con el kipi acá bastante tiempo. Y caminábamos más o menos medio rengo para no nos olvidáramos que no volviéramos a hacer lo que habíamos hecho. Y yo digo, Señor, Pablo recibió 40 latigazos menos 1. Y este loco se fue y lo llevaron preso y ahí en vez de llorar cantaba. Se gozaba. Se gozaba porque había recibido los latigazos por Cristo, por predicar el Evangelio. Se gozaba, cantaba himno, dice. Cantaba alabanza a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos dentro de Él. Pero cuando todo eso viene, cuando nosotros está en nuestra mente y de nuestra mente lo volcamos a nuestro corazón. Cuando nuestra mente está atribulada, estamos en una decisión muy confundida. Tomamos decisiones que a veces no corresponden, no son de la parte de Dios. Estaba en este día, anoche, encontré un hombre, un doctor que estudió la mente, es un hombre cristiano. Según él es cristiano, pero de los católicos, pero un hombre que conoce la palabra, un hombre que está bien aferrado a su religión, pero más de que él hablaba de la religión, hablaba de la mente del hombre, el ser humano, y tantas cosas que uno aprende. Y una de las cosas que él enseñaba es que cuando nosotros ponemos nuestra mente en positivo,
así como lo ponemos en positivo, va a salir. Si nosotros usamos la parte del cerebro en negativo, todo lo que nos dice y todo lo que vemos es negativo, es malo. Él hablaba de muchas maneras, ¿no es cierto? Muy profundo la enseñanza científica, que nosotros ya la sabíamos por parte espiritual. De la parte espiritual, ¿no es cierto? Él hablaba también de la palabra que sale de la boca del hombre o de la mujer, la forma en que lastima. Nosotros ya lo sabemos, que eso hace mucho daño, que es grandemente dañino, más vale, no es aceptable, pero una palabra hiriente creo que es más profunda que una cachetada o una paliza. Porque la palabra hiriente marca para toda la vida. Cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones nos va a marcar, pero tenemos que tener cuidado. Alabado sea Jesucristo. Quiero compartir otro versículo más y con esto termino, para la gloria de Dios. Que se encuentra en Primeras de Tesalonicenses, capítulo 5. Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 5. Dice, porque todos vosotros sois luz, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Usted sabe lo que es un yelmo? ¿Usted sabe lo que es un yelmo? Un casco. Pablo lo describe en otra parte de la palabra, cuando da la vestimenta del soldado, toma las vestimentas del soldado romano, porque era en ese tiempo cuando Israel estaba bajo el dominio de Roma. Entonces él hace una parábola del soldado romano, y entonces una de las cosas que él recomienda y enseña, que tomemos el yelmo, que es ese casco que se ponían los soldados antes, que cubría la cabeza, que es lo más importante, la cabeza, porque en la cabeza están los pensamientos, están los sentimientos y están las decisiones, y está lo positivo y está lo negativo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, qué es lo que va a entrar en nuestra cabeza. Entonces tenemos que tomar el yelmo, cubrirnos con la salvación que Cristo nos ha dado. Con la salvación de que nosotros tenemos el poder para decidir. Alabado sea Dios. El poder para decidir en lo que vamos a hacer. Tú tienes el poder para decidir si vas a marchar, si vas a servirle a Dios o te vas a seguir quedando sentado, si vas a anhelar servir a Dios, si vas a estudiar para servir a Dios. Si te vas a apegar a otro hermano que va a salir a predicar, entonces te voy a decir, hermano, me permite acompañarlo para poder yo aprender. Cuando el Señor los envió, dice que los envió de 2 en 2. Entonces tenemos que orar nosotros para salir a predicar, para salir a movernos y extender el Evangelio. Aunque el mundo ya conoce el Evangelio, pero tenemos que seguir llevando, porque el Dios nos puede usar en una palabra que podemos traer a esa persona a los pies de Cristo. Nosotros no le vamos a dar la salvación. El Cristo sí, pero tiene que conocer el Evangelio. La palabra nos enseña de qué sirve la luz si la luz la ponemos debajo del almud o debajo de una mesa que no puede alumbrar. Nosotros somos luz, pero no alumbramos. Amén. Nosotros seamos luz para el mundo, para que el mundo vea quién somos nosotros y podamos traer a esos que caminan en tinieblas, traerlo a los pies de Cristo para que Cristo le dé la salvación, para que Cristo le dé lo que nos dio a nosotros.
Porque la palabra nos dice, de lo que gracia recibiste, dalo de gracia. Lleva el Evangelio. Miren, hermano, con eso termino. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, fue por una campaña que hizo una iglesia, la segunda iglesia que había en Marco Juárez. Mi suegra era una mujer que practicaba el espiritismo. Los que salieron a repartir los tratados, mi suegra vivía en la esquina, venían todos por ahí repartiendo trataditos y se cruzaron a la vereda del frente y repartieron, pero mi suegra no lo llevaron porque le dijeron, ahí vive una bruja. Hicieron a un lado y no le llevaron el folleto de invitación para la campaña. ¿Y sabe qué hizo Dios? Fue la única que fue a la iglesia, que fue a la campaña, se salvó y trajo el Evangelio a la casa, que gracias a ella nosotros estamos salvos. ¿Me entiende? Entonces muchos, hay todavía que predicar el Evangelio, pero hay que llevar la palabra, no importa quién sea. Pero el yelmo de la salvación tiene que estar en nuestra cabeza para que el diablo no nos meta cosas allá adentro. Que el diablo no nos almacene cosas. Que acá recibimos lo positivo y cuando salimos afuera nos agarra lo negativo. Salimos enfurecidos, vamos a predicar, vamos a ayunar, vamos a orar, pero cuando llegamos a nuestra casa por los problemas, por las dificultades que a veces hay, decimos, no, ya estoy desanimado. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a oír? ¿Quién? Nosotros nos fortalecemos por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto hablan en lengua? Angelicales. ¿Quién lo tiene el Espíritu Santo? Todos lo tienen. Todos hablan en lengua. Y usted dice, ¿para qué el Espíritu Santo? Algo que viene sobrenatural sobre tu vida. Uno de los temores que yo trabajaba en una panadería y yo había visto una manifestación del Espíritu Santo cuando una persona fue libre. ¿Usted vio alguna vez algún demonio? No, vio no, porque no los ve. Pero cuando se manifiesta una persona endemoniada, ¿alguna vez lo vio? Tiene la fuerza de 10 personas, 20 personas. Bueno, entonces cuando vi y que esa persona, cuando vino el Espíritu Santo, ¡pum!, cayó sobre ella, la revolcó por todos lados, por toda la iglesia, fue llena, hizo un desparramo de sillas, pero no importaba, la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y yo decía cuando estaba y nos había enseñado de que el Espíritu Santo venía sobre nuestras vidas en cualquier momento con nosotros. Y yo estaba, mi temor era que yo trabajaba en la panadería y era una panadería grande. Todos los días amasábamos 5 bolsas de pan, era 250 kilos de harina todos los días. Y las pilas de pan que se hacían eran inmensas. Digo yo, oh Señor, que no me vayas a llenar del Espíritu Santo, porque si me llega a agarrar el Espíritu Santo y me llegas a manifestar, ¿a dónde va a volar todo este pan? Ese era el temor más grande para mí. Al último me echaron porque en la panadería se tenía que trabajar todos los domingos. Y yo digo, no, yo los domingos no voy, yo voy a la iglesia. Y me dijeron, ¿y por qué no venía los domingos? Porque yo voy a la iglesia. Bueno, elegí la iglesia o el trabajo. Bueno, me elijo a la iglesia. Alabado sea Dios. ¿Me entienden? Esa es la palabra de Dios que nos da vida y nos da fuerza. Es para eso fuiste llamado. Para eso. Para que te pongas en las manos de Dios y para que seas lleno del Espíritu Santo y para que vayas y prediques y enseñes si es necesario. Mientras más te llenas del Espíritu Santo, más Dios te va a usar. ¿Cuántas veces te han dicho, Dios tiene grandes cosas para ti? Tú lees la palabra y la palabra te dice, yo tengo grandes cosas para ti. Que tú no conoces y ni en tu pensamiento se cruzaron. No es necesario que venga un profeta que te lo diga. La palabra de Dios te lo dice. La palabra de Dios te dice que Él tiene grandes cosas. Que no subieron ni a tu mente ni a tus pensamientos a las cosas que Dios tiene para ti. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están? Dirás tú.
Te están esperando. Gloria a Dios, ponte sobre tus pies. Te está esperando. Está esperando que tú te decidas. Está esperando que tú lo ames. Está esperando que tú te digas: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero eso. Eso es lo que Dios quiere. Para eso te llamó. Yo conocí evangelistas que no sabían leer, no sabían escribir. Lo llevaron a mi casa, ahí paraban. Y este hombre, para poder predicar en esa noche, llamaba a nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando veían a este hombre con la Biblia en las manos, hacían una raya para el lado del patio, porque él no sabía leer. Y el Espíritu Santo lo guiaba y le decía: hermana, léame acá. ¿Qué dice acá? Y le leían: léamelo de vuelta. Y se lo leían: por favor, léamelo de vuelta. Y se lo leían 3, 4 veces, 5. Entonces él le decía: gracias. Y en esa noche él iba y predicaba. Las almas se entregaban y los enfermos eran sanados. Solo tenía que tener una disposición en su corazón para hacerlo. Porque lo habían traído del Chaco, de una tribu de indios. Pero él amó a Dios grandemente. Y él le pedía a Dios que cada día lo usara más. Porque él había entendido que para eso Dios lo había llamado. Que Dios lo había sacado de aquel lugar, del medio de la ignorancia, del medio de los montes, y lo trajo a las ciudades para que él predicara sin saber leer. Pero sí tenía la visión del Espíritu Santo. Y él hablaba por medio del Espíritu Santo: Señor, te agradezco por tu gran amor e infinita misericordia. Gracias por esta palabra, Dios mío. Señor, que esta palabra enamore los corazones de aquellos, Señor, que desean servirte. Que esta palabra quede y perdure de ahí adentro, Señor, para que florezca, para que dé su fruto. El fruto de servirte, Señor. Muchas veces cayeron lágrimas de nuestros ojos y vinieron el desánimo. Pero es como cuando el profeta comió del libro y dijo que el libro era amargo para la boca, pero dulce en el vientre. Señor, lo hicimos y lo hacemos para tu gloria, porque te amamos y te necesitamos. Porque hemos entendido que otros también te necesitan, Señor. Otros te necesitan como yo te necesitaba en ese momento, cuando tú viniste a nuestras vidas, cuando tú nos libraste, Señor, cuando libraste mi casa, libraste a mis hijos, a mi esposa, cuando me libraste de mi mente pecaminosa, Señor, de mi mente blasfemia, Señor, de mi mente mezquina, Señor. Tú lo hiciste, tú me renovaste, tú me hiciste una nueva criatura. Ayuda a mi hermano a entender que tú también quieres hacer lo mismo con ellos. Que con ese propósito tú nos llamaste para servirte en el lugar y en el momento que tú quieres que lo hagamos, que lo podamos hacer, para que tu nombre sea glorificado y ensaltado por siempre. Gracias, Dios.
Gracias, Señor, por tu amor infinito y gran misericordia. Gracias, mi Rey. Amén y amén.